Bueno, pues nada, en primer lugar, pues gracias a Izquierda Unida por la oportunidad de participar en estas charlas sobre San Marcos. Y nada, yo solo voy a hacer unas breves referencias, pues un poquito un paso por lo que es San Marcos como edificio, para la gente que no es de León, que sepa la importancia histórica que tiene, no solamente como campo de concentración. Uy, ahora no me veo. Estoy viendo... Se me ha abierto una pantalla de Facebook. No, está lo de las... Sí, has compartido pantalla. No, pero yo no. Vale, ahora me vuelvo a ver yo. Vale. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de la historia de San Marcos como edificio histórico antes de ser campo de concentración, hacer un breve repaso por la Guerra Civil en León, lo que supuso la Guerra Civil aquí, y luego pues hablar de cómo era San Marcos cuando era campo de concentración y cuáles fueron las condiciones a las que tuvieron que sufrir los miles de presos que pasaron por dentro de sus muros. Voy a poner un PowerPoint, que es el que se va a estar viendo mientras lo voy explicando. Vale, la primera imagen, pues la que está en la portada del PowerPoint, pues es una imagen de la época de San Marcos de la Guerra Civil. Está realizada por un soldado de la Legión Cóndor y aunque no se aprecia muy bien por la distancia con la que está tomada la foto, justo encima de la puerta de la iglesia pues hay una pancarta muy grande. A un lado está el yugo y las flechas de Falange y lo que pone las letras mayúsculas es "Todo por la patria". Esta es una imagen de San Marcos antes de la remodelación, así es como cualquier turista o cualquier leonés que paseara por delante del edificio, por su plaza, pues así lo vemos. Y realmente, históricamente, San Marcos es uno de los principales atractivos turísticos y artísticos que tiene León, junto con su catedral gótica y con la Basílica Románica de San Isidoro. San Marcos a nivel artístico es una de las joyas del Renacimiento español y aunque el edificio como tal se empezó a proyectar en el siglo XII, durante el reinado de Alfonso VII, el edificio que conocemos actualmente comienza a construirse en el siglo XVI a través de una donación de Fernando el Católico y las obras para realizarlo se van a alargar durante más de 2 siglos. En ella pues, van a participar maestros de la talla de Juan Orozco, Juan de Álava o Pedro del Hoyo. Y lo que más destaca a nivel artístico es esa maravillosa fachada de estilo plateresco. Yo no soy experta en historia del arte, pero pues ahí se ve la característica fundamental del plateresco, que es toda esta decoración abundante a base de escudos, medallones, heráldica, elementos florales, figuras humanas, grotescos, animales, etc. Lo único que rompe un poquito esta fachada, que es la entrada al edificio, con ese rosetón, ese acceso al interior del edificio, forma parte de una reforma que se hizo en el barroco, pero luego lo que es el resto de la fachada es puramente plateresca. En un edificio con tantos siglos de historia, pues obviamente encontramos muchas historias y muchos usos, no solamente como campo de concentración. A lo largo de su historia ha sido prisión, de hecho uno de sus presos más célebres fue Quevedo, fue convento, escuela de veterinaria, hospital, casa de misiones, etc. También tuvo usos militares y antes de la guerra era el depósito de semental, es decir, dentro del edificio va a haber bastantes cuadras que luego, pues como veremos, van a ser ocupadas por los presos. Es decir, si alguien viene a León, pues uno de sus emblemas siempre va a ser San Marcos, a pesar de que no todo el mundo pues conozca que dentro de toda su historia, de esta historia tan dilatada, pues también fue campo de concentración. Antes de pasar a hablar de lo que significó San Marcos como campo de concentración, hay que ver los pilares en los que se va a sustentar todo el entramado de represión franquista. Y es que esto no se produjo de la noche a la mañana, sino que, como
vemos en esa instrucción reservada de uno de los golpistas, de Emilio Mola, ya en abril, es decir, meses antes del golpe de Estado, ya tenían en cuenta de que la represión iba a ser una constante y era un pilar del nuevo régimen. Decía Emilio Mola que se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. Conquistado el poder, se instaurará una dictadura militar que tenga por misión inmediata restablecer el orden público, imponer el imperio de la ley y reforzar convenientemente al ejército para consolidar la situación de hecho que pasará a ser de derecho. Y esta es una frase, la última, que es muy importante, porque a la vez que se va a desarrollar la guerra, a la vez que se desarrolla el golpe de Estado, ellos mismos van a empezar a crear ese entramado jurídico, ese marco administrativo para envolver de legalidad lo que ellos estaban haciendo. Pero todo bajo la constante, como bien decía el historiador Santos Juliá, de que la violencia tenía que ser el elemento estructural del franquismo, como si fuera una especie de principio fundamental del movimiento. Este entramado jurídico, yo siempre destaco dos cosas. Por un lado, que los delitos que se les iban a poner a todos los desafectos al movimiento iban a ser con carácter retroactivo. Eso es muy importante destacar. Y luego, por otro lado, que se instaura una justicia al revés. Es decir, vamos a ver, bueno, se va a ver que los que pasaron por delante de los tribunales militares, los que fueron sometidos a consejos de guerra, van a ser juzgados por delitos que, como la rebelión militar, cuando los jueces eran los que se habían rebelado. Eso es lo que llamamos en historia esa justicia al revés. Y a la vez se va a crear una serie de leyes y de normativas para eso, judicializarlo todo. El decreto de julio del 36, que constituye la Junta Nacional de Defensa, el bando del 27 de julio también del 33, que extiende el estado de guerra a todo el territorio nacional. Esto es muy importante porque va a hacer que la jurisdicción más importante sea la militar y no la civil. También se promulgan leyes como la de responsabilidades políticas en febrero del 39 o la de represión de la masonería y el comunismo del 39. Todo esto en León, una provincia en la que, como podemos ver en el mapa, la guerra fue prácticamente, la guerra hablando de operaciones bélicas, fue puramente testimonial en la zona más septentrional. La mayor parte de la provincia, quitando esa línea de frente que cruza lo que llamamos el frente de los puertos, para la gente que sea de fuera, que no conozca León, para que se haga una idea, desde La Robla hasta el puerto de Pajares, que es la frontera con Asturias, pues hay apenas 30 kilómetros. Quitando esa pequeña franja del norte, el resto de la provincia, a finales de julio, estaba completamente dominada por los sublevados. Y esto no significó otra cosa que represión, es decir, en la mayor parte de la provincia no hubo guerra, hubo represión. Y los primeros que la sufrieron en nuestra provincia fueron las autoridades, tanto civiles, en este caso ahí tenemos a Emilio Francés, el gobernador civil, Ramiro Armesto, presidente de la Diputación, Miguel Castaño, el alcalde de León, que fueron juzgados y fusilados en noviembre en Puente Castro, a las afueras de León, en la fosa común. Otros alcaldes de la provincia también fueron fusilados, no solamente estos tres, he puesto estos como ejemplo, pero muchos más también fueron pasados por las armas en las primeras semanas, meses del conflicto. Benito Pampara IV, el primer alcalde republicano de Sahagún, que a modo de curiosidad, pues Sahagún fue la segunda ciudad española en proclamar la República, unos minutos después que Eibar, el 14 de abril del 31. Miguel Carro, alcalde de Astorga, o Juan García Arias, el alcalde de Ponferrada. También fueron represaliadas las autoridades militares que se mantuvieron leales a la República. En León, el caso más conocido es el capitán Juan Rodríguez Lozano, que era el abuelo del expresidente del gobierno Zapatero. También pasó por San Marcos y, de hecho, fue en San Marcos, en agosto, donde la noche antes de ser fusilado escribe su testamento. Todo esto sirve para representar que una vez que el golpe de Estado se produce, no triunfa y comienza la guerra, el número de personas que van a ser
según los golpistas desafectos al movimiento nacional, se va a incrementar cada vez más. Cada vez van a tener centenares, miles de presos, y las estructuras penitenciarias que sí que existían, todas las provincias tenían su prisión provincial o sus prisiones de partido judicial, casi que en julio o en agosto se van a ver claramente desbordadas. Entonces, como apunta un libro sobre la historia penitenciaria de la Guerra Civil, España se convirtió en una inmensa prisión. Se empiezan a abrir cárceles improvisadas, campos de concentración en cualquier tipo de edificio, en cines, conventos, etcétera. En León, el más importante va a ser el campo de concentración de San Marcos, que ya comienza a utilizarse, sabemos de referencias, a finales de julio, principios de agosto. ¿Cómo se organizaba el campo? Ahí tenemos un plano que se conserva en el Archivo General Militar de Ávila, está publicado en un libro que se escribió en el 2012, San Marcos, el campo de concentración desconocido, y ahí vemos que todas las dependencias que no tienen que ver con el San Marcos que conocemos ahora, anterior a la remodelación, porque cuando se abrió como parador en los años 60 hubo parques que se modificaron, se levantaron estructuras nuevas, etcétera, pero durante la guerra todo el edificio se empezó a organizar en función, todas las salas, en función de celdas, tenían una numeración. Si viéramos el mapa ampliado, pues veríamos sala número 10, sala número 5, sala número 8, sala número 4, etcétera. ¿Cuál fue la primera característica para mí que había que destacar de San Marcos y que va a hacer que este plano pues carezca casi que de importancia? El hacinamiento. Esta era la teoría de dónde tenía que ir cada preso. El problema es que San Marcos va a llegar a tener una superpoblación del 240%. Se calcula, no soy muy dada a dar cifras exactas, porque lo hacemos, pero yo calcularía entre 15.000 y 20.000 personas que fueron las que pasaron por San Marcos a lo largo de toda la Guerra Civil y los primeros años del franquismo, y podemos calcular que de manera simultánea habría a la vez unas 8.000 personas entre hombres y mujeres, porque como veremos también hubo mujeres. Claro, cada vez hay más presos y las salas se van a quedar completamente... De hecho, muchos presos morían precisamente asfixiados porque eran habitaciones más o menos pequeñas en las que metían decenas y decenas de presos y el oxígeno no llegaba para todos y muchas mañanas se despertaban con varios muertos precisamente por esa asfixia, por esa falta de oxígeno. Este hacinamiento pues, se traduce en que muchas salas o muchos patios se van a ocupar con presos. Por ejemplo, sala capitular, que era una celda. Conocemos este dibujo de Castro González, uno de los presos, que hizo unos dibujos impresionantes para conocer la realidad del campo, y ahí vemos pues sí, una sala toda decorada con elementos religiosos, pero completamente atestada de presos. Unos presos que, por ejemplo, solamente podían salir, como veremos después, al baño, les dejaban ir una vez al día. Como dije antes, una de las funciones que tuvo San Marcos fue depósito de sementales. Entonces había muchas cuadras, sacaron a los caballos para encerrar a los presos, pero claro, nadie se preocupó de limpiar esas cuadras. Esto nos lo contaba otro de los supervivientes del campo, el poeta leonés Victoriano Kremer, en ese libro de sus memorias, el libro de San Marcos, y él cuenta pues eso, cómo nos tiraron sobre el cemento encharcado de orines, de lo que después figuraría en la distribución oficial y ordenamiento interior de San Marcos Prisión como celda número 5, una cuadra de pavimento enrazado de cemento, de techo alto, puerta con llave y cerrojo y ventana amplia provista de barrotes. A la cabecera de la celdona, no más de 40 metros cuadrados, aparecían los muretes para la divisoria de los caballos alojados. Al vaciar las cuadras para encerrar hombres, con la urgencia, a nadie se le ocurrió limpiarlas. ¿Para qué? Y sobre todo, ¿para quién? Y aparecían cubiertas de excrementos caballunos y de orines. Ahí tenéis. Si queréis limpiarlo, mejor para vosotros. Desde la puerta, el vigilante nos lanzó un caldero y unos trapajos. Efectivamente, se imponía la recogida de la porquería caballar esparcida por la celda.
El claustro, el patio, que estaba en ese momento al descubierto, en principio tampoco estaba preparado para alojar presos, pero la necesidad lo imponía. El número de presos era tal que tenían que guardarlos, que ponerlos en algún lado. Y entonces, pues también, aunque fuera la intemperie, muchos presos tuvieron que pasar semanas, meses, etcétera. Contaba un vecino de Llanos de Alba que su padre, que había pasado varios meses allí, pues decía que caía la nieve encima de él, que como no cabían todos en el hostal, pues su padre y otros compañeros tenían que dormir en el patio, se tapaban con la manta que les daban, se acurrucaban unos contra otros para mantener el calor y así daba igual que fuera invierno que verano. ¿Cómo era la llegada al campo? Muchas veces había presos que directamente eran internados en San Marcos, otras veces venían de otras prisiones, como el otro campo de concentración que tuvo León, que era el de Santa Ana. ¿Por qué había veces que hacían este traslado de prisiones? Bueno, pues porque como San Marcos estaba tan atestado, había que esperar a que hubiera algo de sitio. Había que saber cómo se hacían esos sitios, a través de las sacas que hacían de presos a las afueras de León, al cementerio, para fusilarles. Entonces aquí tenemos el testimonio de una mujer de Buiza de Gordón, Marina Suárez Álvarez, cuyo primo pues, pasó varios meses en San Marcos antes de ser fusilado. Y entonces él estaba en principio en Santa Ana, mientras en San Marcos tenían sitio y ellos vieron cómo les trasladaban y decía que los presos iban por el medio de la calle, esposados de 3 en 3, con una manta gris doblada al hombro. Ellas iban por la acera a su lado, entraron todos los presos por la zona de las caballerizas y fue la que vieron. Una vez que llegaban, pues no solamente iban a pasar hacinamiento, iban a pasar frío, sino que la violencia iba a ser continua, tanto física como psicológica, como veremos después. Todos los testimonios de supervivientes pues hablan de que les daban palos todos los días por cualquier cosa, cuando llegaban, si eran ancianos, si eran mujeres, si se estaban lavando, si se estaban comiendo, si salían de la celda, todo era castigado con palos. Por ejemplo, yo destaco pues, ese testimonio de un preso que ve cómo desde la ventana a otro compañero de otra celda le mandan a por un barril de agua a la fuente del patio y cuando iba a cumplir el encargo, pues 2 guardias desde los corredores le pegan un tiro, porque sí, y bueno, pues que lo celebraron a carcajadas. No solamente la violencia era física, sino también era una violencia psicológica, por ejemplo, a través de los falsos fusilamientos. También Victoriano Kremer, que él pasó por varios de estos falsos fusilamientos, y él recordaba cómo había sido esa primera vez que escucha hablar a los guardias entre ellos diciendo, esto les toca hoy. Claro, ellos ya sabían lo que eso significaba, que iban a morir. Entonces los guardias dicen, acabamos con ellos, y se acercan y sin mirarles cogen los fusiles, se los ponen en la cara, corren los cerrojos, claro, suena la descarga, ellos asustados y los guardias riéndose de verles tan aterrorizados. Les vuelven a la celda, menos en ese caso él se acordaba de un hombre mayor que efectivamente pues del puro miedo cayó fulminado al suelo. Otro elemento de violencia psicológica era cuando realmente se iba a producir un fusilamiento, llegar con la lista de presos que iban a ser fusilados y a empezar a llamar a los presos condenados por los apellidos, cuando era un apellido, por ejemplo, muy, muy común, decir García y quedarse unos segundos en silencio para que todos los Garcías que hubieran en la celda estuvieran aterrorizados a ver si iban a ser ellos o iba a ser el compañero de al lado. La violencia era una constante, el frío, la higiene. Obviamente las condiciones de vida dentro del campo eran absolutamente penosas. No les podían, a los hombres no solamente les dejaban salir una vez, por ejemplo, al baño, el resto del tiempo tenían que hacer sus necesidades en calderos.
muchas veces cuando los calderos estaban llenos y no les dejaban limpiarlos, pues en los suelos, el hacinamiento, la mala alimentación, como veremos, las enfermedades, los piojos, la sarna, todos estos son constantes en los testimonios de los supervivientes del campo. El tercer o el cuarto elemento, después del hacinamiento, el frío, la violencia y la falta de higiene, pues sería el hambre. Todos los días les daban para comer una vez al día, era un plato único, pero la comida era malísima. Por ejemplo, eran muchas veces lentejas o alubias, era agua con unas lentejas flotando, muchas veces con bichos, pero eso siempre lo comían igual. Y, por ejemplo, pues hay un testimonio que recogí hace unos años que decía que su padre le contaba que cuando acababan de comer echaban agua en la cazuela para enjuagarla un poco, para hacer la comida al día siguiente, y ese agua la tiraban al suelo y que los presos iban al suelo a rebañar con las cucharas lo poco que quedaba. Los bichos en la comida eran una constante. También pues hubo gente que luego cuando salió del campo, pues por ejemplo, esta señora que era una vecina de Ciñera me contaba que su marido pues nunca volvió a comer alubias blancas desde que salió de la cárcel porque en el penal le daban más bichos que alubias, que eran una especie de gusanos. Para que os hagáis una idea, el jefe del campo, José Llamas, tenía unos apuntes en su despacho y él iba calculando lo que ahorraba en comida, porque devolvía a las autoridades franquistas parte del dinero asignado para dar de comer a los presos. Y entre octubre y diciembre del 37 se había ahorrado más de 100.000 pesetas. Matando a los presos de hambre. Otro elemento de los campos de concentración y de los campos de concentración en general era la reeducación que sufrían los presos. Ahí tenemos un recuerdo precisamente de San Marcos, y es que podríamos decir que había varias categorías de presos. Había algunos que quizá no habían tenido para las autoridades franquistas unos delitos o una influencia política que ellos consideraban muy importante y que podían ser salvados. Eso es un tema muy interesante, toda esa psicología franquista. Por ejemplo, sería interesante debatir otro día pues, las teorías de Vallejo Nájera, ¿no? Entonces, bueno, pues a estos que se podían salvar había que reeducarles, y aquí entra en juego el papel de la Iglesia Católica, cómo en la Iglesia la religión se mezclaba con el patriotismo, ¿vale? A través de misas, de pequeños libritos como este, pues se les enseñaba que tenían que ser como pone ahí, los campos de concentración. Se les enseñaba a que no solo son un redil más o menos cómodos donde estáis encerrados, aspiramos a que uno salgáis de ellos espiritual y patrióticamente cambiados. A ver, era una manera de salvarlos. Esta es una foto de una misa dentro del interior de San Marcos. Por último, no he encontrado ninguna foto, pero en San Marcos también hubo mujeres y también hubo niños. Y es importante señalar que en San Marcos están comprobados el rapto de muchos niños. Los niños que entraban en San Marcos con sus madres eran llevados al hospicio. Algunos aparecían después, pero muchas madres, cuando salieron de cumplir las condenas, nunca más encontraron a sus hijos, o muchos niños que nacieron dentro del campo y les decían a las madres que habían nacido muertos, pero ellas siempre dicen, no, es que yo le escuché llorar. Todos esos niños pues acabaron en las familias afines al régimen. Y por último, porque tampoco me quiero extender más, ahí voy al proyecto una imagen del poeta leonés Antonio Gamoneda, que él era un niño que vivía cerca de los campos, y él veía desde su casa cuando era pequeño pasar los prisioneros, y escribió este poema en un libro que se llama
la verdad es que me parece súper emocionante y que refleja pues esa historia, una historia muy dura de mi ciudad, porque yo soy de León, pero una historia que hay que saber. Y dice, sucedían cuerdas de prisioneros, hombres cargados de silencio y mantas, en aquel lado del Bernesga los contemplaban con amistad y miedo. Una mujer agotada y hermosa se acercaba con un cerillo de naranjas. Cada vez la última naranja le quemaba las manos. Siempre había más presos que naranjas. Cruzaban bajo mis balcones y yo bajaba hasta los hierros, cuyo frío no cesará en mi rostro. En largas cintas eran llevados a los puentes y ellos sentían la humedad del río antes de entrar en la tiniebla de San Marcos, en los tristes depósitos de mi ciudad avergonzada. Voy a dejar. Y bueno, por mi parte, no sé si me he extendido mucho, para terminar y darle paso a Carlos, simplemente, bueno, pues no puedo dejar de decir que como historiadora y leonesa y familiar también de presos de San Marcos, pues que mi homenaje a Noé Álvarez, Fernando García Brocona y Julia Lorenzo Fontano, que fueron 3 de mis familiares que sufrieron el horror dentro de los muros de San Marcos, y de los 3, solo uno, Julia, sobrevivió y nunca quiso hablar de lo que pasó dentro de sus muros. Los otros 2 acabaron en una fosa común. Y nada más.